Hola, muchas gracias por ver este video. En esta ocasión les voy a hablar de Toltecayotl, aspectos de la cultura náhuatl de Miguel León Portilla, y vamos a hablar de Toltecayotl, la toltequidad, cómo lo refieren los antiguos, y intentando clarificar a la distancia del tiempo, que de por sí en ese entonces era mucha, ahora muchísimo más distante, para dilucidar si alcanzo a alcanzar un poco a ver o intentar comprender a qué se refiere el término de la Toltecayotl. Voy a leer algunas páginas, espero les guste. La Toltecayotl, toltequidad. Un término abstracto nos expresa Toltecayotl, el conjunto de instituciones y creaciones de los toltecas. Para comprender mejor el sentido de Toltecayotl, debemos tomar en cuenta las voces de que en última instancia se deriva. En múltiples revelaciones indígenas encontramos el vocablo Toyan, que literalmente significa en el lugar de espadañas o tules. Dicho término, sin embargo, en el contexto en cuestión, adquiere un sentido metafórico. Designa sitios donde abundan agua y vegetación. Su semántica culminó al fin como expresión del ámbito más adecuado de asentamiento para la comunidad, hasta llegar a significar la idea de población grande, floreciente ciudad y metrópoli. Se habla así de Toyan Teotihuacán, Toyan Choyolán, Toyan Chicocotitlán, Toyan Culhuacán y las ciudades Teotihuacán de Cholula, Chicocotitlán y Culhuacán. Partiendo de la voz Toyan se derivó la de Toltecatl, el habitante de Tula, el poblador de una ciudad o metrópoli. A su vez, el vocablo Toltecatl hizo suyo el sentido de hombre refinado, sabio y artista. De él se formó a la postre el abstracto Toltecayotl, el conjunto de todo aquello que pertenece y es característico de quienes viven en una toyan, una ciudad. Los relatos en náhuatl nos dicen que la Toltecayotl abarca los mejores logros del ser humano en sociedad, artes y urbanismo, escritura, calendario, centros de educación, saber acerca de la divinidad, conocimiento de edades del mundo, orígenes y destino del hombre. Precisamente porque la Toltecayotl implicaba todo esto como atributo de las personas fundadores de ciudades, nos inclinamos a pensar que su connotación mucho se acerca a la que tiene, desde un punto de vista histórico y antropológico, el término de civilización. Este último se deriva de civitas, ciudad en latín. Toltecayotl viene en última instancia de Toyan, que asimismo quiere decir metrópoli. Como vamos a verlo enseguida, acudiendo a las antiguas fuentes, la conciencia náhuatl de un legado cultural alcanzó su mejor manifestación en la idea de que lo más valioso de la herencia fue precisamente la Toltecayotl, la toltequidad, el ser de pueblos no ya solo dueños de rica cultura, sino también de una civilización. Tras haber analizado estos conceptos básicos en nuestro acercamiento, vamos a presentar y comentar otros testimonios indígenas que nos ayudarán a percibir, en el contexto de la historia prehispánica, algo de lo que significó para el hombre náhuatl sentirse dueño de un patrimonio, cultura y civilización que él mismo debía preservar y enriquecer. Acudiremos en primer término a la documentación proporcionada en náhuatl por los informantes de Sahagún y específicamente a la misma sección en que encontramos la idea de Yucatilistli, la acción que lleva a existir de un modo determinado. Antes, sin embargo, recordaremos algo que conviene tener presente. Hemos visto que los informantes mexicas, al aducir el concepto de Yucatilistli, enmarcaron en él las características culturales de los grupos vecinos cuyas fisonomías describieron. Entre las personas que ocuparon su atención podemos mencionar a los otomís, matlacincas, mazaguas, totonacos, huastecos, michoaques o tarascos. Como base de un análisis de los testimonios dados, debemos añadir ahora que los mexicas, al informar sobre cada uno de estos distintos grupos, hablaron respondiendo a un cierto tipo de cuestionarios que les había propuesto Fray Bernardino de Sahagún. Trataron así de lo que había sobre el origen de la gente en cuestión, del lugar en que vivían, la significación de su nombre, sus ocupaciones, sus creaciones artísticas y otras aportaciones culturales, creencias religiosas, prácticas guerreras, virtudes y defectos, forma de alimentación, indumentaria y atavíos, así como de las características más sobresalientes de su lengua. El propio legado de la cultura,
Ahora bien, la documentación nos muestra que después de haber obtenido Fray Bernardino estas noticias, quiso proponer parecidas preguntas a los indígenas informantes en busca de la imagen cultural que tenían ellos de sí mismos. Pero entonces, contra lo que pudiera esperarse, los informantes mexicas, prescindiendo en gran parte del cuestionario, se expresaron de manera más espontánea y extremo significativa. De hecho, para referirse a sus propios orígenes y forma de vida, adujeron tradiciones que por encima de todo pusieron al descubierto la conciencia que tenían de su legado de cultura. Comenzaron los mexicas ofreciendo una explicación de su propio nombre, relacionándolo con el de su sacerdote y dios Mexitli o Mexitli. Aludieron luego a su origen y manifestaron que era el último de los grupos chichimecas que había venido de las grandes llanuras del norte. Abandonando ya el esquema de los cuestionarios de Sagún, optaron enseguida por recordar un viejo relato en el que son patentes las metáforas y paralelismos de expresión característicos del náhuatl clásico. Mediante sus palabras, quisieron destacar una vinculación cultural con personas de tiempo incluso remotos, que habían dejado honda huella y herencia valiosa en la región del Altiplano y aún fuera de ella. Los pueblos a los que aludieron los mexicas eran los más antiguos creadores de cultura en las costas del Golfo de México, en la mítica Tamuanchan, en Teotihuacán, en la región huasteca, en Cholula y en la metrópoli del sacerdote Quetzalcóatl, Tula, Xicocotitlán. Según los informantes, estos fundadores de distintos señoríos habían alcanzado logros extraordinarios. También habían conocido periodos de crisis y a la postre ruina y abandono de sus propias creaciones. Mas lo que en verdad importaba era que a ellos se debía la raíz de una yucatilistli, el existir de un modo predeterminado, con una larga serie de florecimientos, decadencias y nuevas formas de renacer. Así había surgido lo que tal vez en época más cercana llegó a conocerse como la Toltecayotl, el gran conjunto de creaciones del hombre en sociedad, artes y urbanismo, organización compleja, centros de educación, escritura, calendario, saber acerca de la divinidad y del mundo. Todo eso era herencia recibida por los mexicas y, por tanto, al hablar ahora de sí mismo, les pareció necesario recordarlo. Del texto que nos conserva sus palabras, bastante largo por cierto, citaré solo las porciones más significativas. Como lo dijeron los mexicas, esta es la relación que solían pronunciar los ancianos. En un cierto tiempo que ya nadie puede contar, del que ya nadie puede ahora bien acordarse, quienes aquí vinieron a sembrar a los abuelos, a las abuelas, estos, se dice, llegaron, vinieron, siguieron el camino, vinieron a barrerlo, vinieron a terminarlo, vinieron a gobernar aquí, en esta tierra, que con un solo nombre era mencionada, como si hubiera hecho esto un mundo pequeño. Por el agua en sus barcas vinieron en muchos grupos, y allí arribaron a la orilla del agua, a la costa del norte, y allí donde fueron quedando sus barcas se llama Panutla, que quiere decir por donde se pasa encima del agua. Ahora se dice Pantla, Pánuco. Enseguida siguieron la orilla del agua, iban buscando los montes blancos y los montes que humean. Algunos se acercaron a Cuauhtemayan. Además, no iban por su propio gusto, sino que sus sacerdotes los guiaban y les iban hablando de su Dios. Después vinieron, allá llegaron, al lugar que se llama Tamuanchan, que quiere decir, nosotros buscamos nuestra casa, y allí permanecieron algún tiempo. Los que allí estaban eran los sabios, los llamados poseedores de los libros de pinturas, pero no permanecieron mucho tiempo. Los sabios luego se fueron. Una vez más entraron en sus barcas y se llevaron la tinta negra y roja, los códices y las pinturas. Se llevaron todas las artes, la Toltecayotl, la música de las flautas, y cuando estaban a punto de partir, convocaron a todos los que iban a dejar y les dijeron: dice el Señor nuestro, Tloquenahuaque, el dueño de cerca y del junto, el que es noche y viento, aquí habréis de vivir. Aquí os hemos venido a sembrar. Esta tierra os ha dado el Señor vuestro, es vuestro merecimiento, vuestro don. Ahora lentamente se ve más allá el nuestro Señor, Tloquenahuaque. Y ahora también nosotros nos vamos, porque lo acompañamos a donde Él va.
El Señor noche, viento, el Señor nuestro, tloque nahuaque, porque se va, porque habrá de volver. Volverá a aparecer, vendrá a visitarnos, cuando esté para terminar su camino la tierra, cuando sea ya el fin de la tierra, cuando esté para acabarse, Él saldrá para ponerle fin. Pero vosotros aquí habréis de vivir, aquí guardaréis vuestro bon, vuestro favor, lo que aquí hay, lo que aquí brota, lo que se encuentra en la tierra, lo que hizo merecimiento vuestro, aquel a quien habéis seguido. Y ahora ya nos vamos, le seguimos a donde Él va. Cuando se marcharon los sabios, los portadores de los libros de pinturas, de la música, de las flautas, del conjunto de todas las artes, y en una palabra, el Atoltecayotl, grande fue, según el viejo relato, la consternación del resto del pueblo que allí quedó y se sintió abandonado. Fue menester entonces recordar o reinventar por primera vez la raíz de lo que más tarde habría de conocerse como la Atoltecayotl. Según el texto en el que se funden mito e historia, correspondió a 4 ancianos llevar esto a cabo. Entre ellos estuvieron Oxomoco y Zipactónal, que en otras fuentes aparecen como los progenitores de la especie humana. Así, a quienes en el pensamiento religioso se atribuía el origen de la propia existencia, se adjudicó también haber hecho posible el nuevo ser cultural con las cuentas del tiempo, anales, cantos y artes, tea y luz que, según afirmaron, iluminaban la tierra y comunidad de los humanos. Enseguida se fueron los portadores de los dioses, los que llevaban a cuestas los envoltorios. Dicen que les iba hablando su Dios, y cuando se fueron, se dirigieron hacia el rumbo del rostro del sol. Se llevaron la tinta negra y roja, los códices y las pinturas, se llevaron la Toltecayotl, todo se llevaron. Los libros de cantos y las flautas, pero se quedaron 4 viejos sabios. El nombre uno era Oxomoco, del otro era Zipactónal. Los otros se llamaban Tlateltecuín y Xochicahuaca. Y cuando se habían marchado los sabios, se llamaron y reunieron los 4 ancianos y dijeron: ¿brillará el sol? ¿Amanecerá? ¿Cómo vivirán? ¿Cómo se establecerán los maseguales, el pueblo? ¿Por qué se ha llevado la tinta negra y roja? ¿Cómo existirán los maseguales? ¿Cómo permanecerá la tierra, la ciudad? ¿Cómo habrá estabilidad? ¿Qué es lo que va a gobernarnos? ¿Qué es lo que nos guiará? ¿Qué es lo que nos mostrará el camino? ¿Cuál será nuestra norma? ¿Cuál será nuestra medida? ¿Cuál será el dechado? ¿De dónde habrá de partir? ¿Qué podrá llegar a ser la tea y la luz? Entonces inventaron la cuenta de los destinos, los anales y la cuenta de los años, el libro de los sueños. Lo ordenaron como se ha guardado y como se ha seguido, y el tiempo que duró el señorío de los toltecas, el señorío de los tepanecas, el señorío de los mexicas y todos los señoríos chichimecas. Los informantes mexicas, al comunicar este relato que según ellos solían repetir los ancianos, manifestaron ser conscientes de la antigüedad de no pocas instituciones y elementos sumamente apreciados y con plena vigencia en su propia cultura. Entre otras cosas, afirmaron que gracias a este remoto y primer reordenamiento del calendario, las cuentas de años y destinos vinieron a ser norma permanente en el ser de muchos pueblos y finalmente también en la nación mexica. Y debemos insistir en la lejanía que en el tiempo asignaron a tales descubrimientos y consiguientes reinvenciones o rescates. Al decir de los informantes, todo ello había ocurrido antes de la fundación de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, cuyos orígenes sitúa actualmente la arqueología hacia el siglo I de la era cristiana. Expresaron que, precisamente, algunos de estos creadores de cultura y civilización al modo de la Toltecayotl fueron los que más tarde dieron principio a la Toyan Teotihuacán. ¿Significa esto que los mexicas, al mostrarse como herederos de quienes habían alcanzado este tan antiguo florecimiento en las costas del Golfo y en la mítica región de Tamoachán, tuvieron al menos vaga conciencia de que su legado entroncaba con la que conocemos hoy como la cultura olmeca o cultura madre en el ámbito de Mesoamérica? La pregunta, por atrevida que parezca, desde luego de difícil respuesta, no carece de sentido y parece derivarse del análisis del texto que estamos comentando.